días, soy Clara Inés García, profesora de la Universidad de Antioquia desde 1978, primero en el Departamento de Sociología y desde que se fundó en el INER, investigadora del INER, Instituto de Estudios Regionales. Soy socióloga graduada en la Universidad Javeriana y luego hice unos estudios de especialización en política social en Grenoble, Francia. Mi trabajo se ha desempeñado sobre todo en la investigación y tuve el gusto de ser miembro del ODECOFI, Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, el Fortalecimiento Institucional y la Convivencia Ciudadana, que fue el Centro de Excelencia de Colciencias, del Programa de Colciencias para Ciencias Sociales. Y bueno, ahora felizmente pensionada, pero vinculada al INER. Para dar cuenta de la configuración de una región, lo primero que tenemos que pensar es en que eso es un proceso de larga duración, ¿sí? Y que en ese proceso intervienen múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, cultural, que interactúan permanentemente ya en cada territorio de una manera o de otra, de una manera particular. Entonces, en el Oriente, para el caso del Oriente Antioqueño, habría que pensar básicamente en tres momentos históricos fundamentales. Uno primero que yo llamaría el periodo histórico de 2 siglos, del siglo XIX y buena parte del siglo XX, en donde se va configurando como quien dice una unidad socioespacial con una cierta identidad, con lazos que la integran, porque esa es una de las claves para pensar cómo se configura una región. Por un lado, lo que la une, lo que la permite distinguir como unidad socioespacial de otras. Pero también hay que pensar en los procesos internos, que no todo lo vuelven homogéneo, sino que también muestran las diferenciaciones internas de ese territorio, las fracturas, las heterogeneidades. Entonces, en ese primer momento histórico está procesos como el ordenamiento territorial que se comienza a hacer desde finales del siglo XVIII para ir integrando ese territorio alrededor de Río Negro y Marinilla, sus dos núcleos principales urbanos, y después todos los procesos de poblamiento y colonización, en donde también se funda Sonsón en la colonización al sur, que acaba de darle como ese territorio. Está también, digamos, la jerarquización de esa región con relación al resto de Antioquia, en la pugna de Río Negro y Medellín, por quién gana la jerarquía principal de la capital. Y bueno, en fin, y digamos los campesinos produciendo fundamentalmente en la agricultura, que fue lo que caracterizó, digamos, esa primera conformación territorial de lo que se conoció como Oriente Antioqueño. Pero los rasgos más principales que configuran hoy el resultado de lo que tenemos como Oriente Antioqueño se empiezan a dar a partir de los años 60 con ese segundo momento histórico que pudiéramos llamar modernización. ¿En qué sentido modernización? Cuando irrumpen procesos económicos que van a transformar el territorio, como es la decisión de la élite antioqueña de trasladar algo de la industria de Medellín allá, como es la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, que va a ligarla con el mercado nacional de manera más efectiva, el aeropuerto, la zona franca, la construcción de las hidroeléctricas, en fin, todos esos procesos provenientes de las formas de apropiación de los poderes económicos con relación al territorio marcan una nueva configuración del territorio. ¿En qué sentido? En que pudiéramos decir que se diferencia muy claramente un núcleo central en el altiplano
del Valle de San Nicolás, que es el que verdaderamente se desarrolla, tiene, digamos, un proceso de urbanización mucho mayor, construcción de infraestructura que la ligue mucho más ágilmente, y una periferia campesina más atrasada, más aislada, con niveles en calidad de vida mucho menores, y que así, digamos, podemos llegar hasta hoy viendo, digamos, esa conformación básica de la diferenciación interna de la región. Eso por una parte, pero no todo es diferenciación entre centros y periferias rurales. También hay procesos que la están pensando como una región. El Estado nacional y regional, con sus proyectos de desarrollo, construyen un discurso de región oriente antioqueño, desde todo el proyecto de las hidroeléctricas, la producción de la energía y del desarrollo. Desde los años 60, 70, 80, crean un actor regional institucional que es la Corporación de Desarrollo, y también el movimiento social que a partir de la lucha por los derechos y las reivindicaciones con relación a los impactos negativos de las hidroeléctricas se genera en el oriente, y por lo de las tarifas en los años 80. Ese momento también es un momento de creación de un actor regional que está pensando el territorio del oriente antioqueño como uno y reivindicando derechos y asuntos de interés alterno al proyecto de desarrollo hegemónico. Bueno, entonces ese es como un segundo momento histórico en donde la región adquiere características muy particulares, tanto de escisión desde lo económico, desde los poderes económicos, desde las formas de apropiación económica, y de unidad desde los discursos políticos tanto del Estado apoyando el modelo económico como del movimiento social, la población que lo vive y lo padece, un discurso alternativo. El tercer momento que viene a desarrollarse en los últimos tiempos, cuando el conflicto de la político-militar del país se escala en esta región, que había estado un poco más apartada que otras regiones de este conflicto, a mitad de la década del 90 hasta finales de la década del 2010, esa escalada tiene efectos contundentes también sobre la configuración de la región. Por un lado, el conflicto ahonda la fractura de los dos orientes, del oriente cercano, del oriente lejano, porque impacta muchísimo más negativamente el oriente lejano. La economía se ve muchísimo más afectada, el estancamiento en esa periferia es completo durante toda esa década, digamos, mientras que en el altiplano, si bien también la economía se afecta al principio, en la última parte del conflicto vuelve a recuperarse con la seguridad democrática y con creces. También demográficamente el conflicto armado impacta esa región de esa manera de ahondar la fractura, porque pues es la periferia rural de la vertiente cordillerana la que se desocupa, la que expulsa la mayor cantidad de población. Y bueno, fundamentalmente desde la demografía, desde la presencia de los actores armados también se ven grandes diferencias. Es muy distinta la presencia de la guerrilla en el territorio, la del ejército. Esas dos se concentran en las periferias del lejano oriente, mientras que los paramilitares se concentran más en el centro del altiplano y también obviamente donde están las infraestructuras de las hidroeléctricas. Entonces, esa es básicamente el proceso de configuración de la región del oriente antioqueño,
Y en esta última etapa del conflicto armado no solamente actúan las fuerzas que digamos, del conflicto ahondando las fracturas territoriales, sino también, igual a como históricamente se había venido viendo en los periodos anteriores, la acción de la subjetividad, de los sentidos del lugar, de la construcción de sujetos políticos que sí piensan la región como una, con un proyecto que la unifique, que acabe con las inequidades territoriales y sociales y que aumente la participación ciudadana. Ahí está todo el movimiento de resistencia que se generó contra los efectos de la guerra, desde las pequeñas localidades, las asambleas locales y los alcaldes, hasta la asamblea provincial, reclamando la autonomía del territorio y la vinculación, la convocatoria que se hizo a otros actores que se formaron también en la resistencia, como fueron las mujeres con amor y las víctimas a Proviasi, que todas empezaron a luchar por esa provincia deseada del oriente antioqueño, por ese otro oriente es posible, que es ese discurso alternativo que nos está dando cuenta de que hay una región ahí palpitante y que sigue construyéndose a sí misma. Bueno, hablemos de la configuración de la región de Urabá. Este es un proceso muy diferente al del oriente antioqueño del cual venimos de hablar. Igualmente, cuando uno se pregunta por la configuración de una región, tiene que pensar en que es un proceso, y un proceso de larga duración, que tiene momentos que marcan transformaciones, que es un proceso que tiene la interacción de las varias dimensiones de la vida social, política, económica y cultural, de los habitantes que interactúan en ella y de los poderes de otras escalas socioespaciales, regionales, nacionales y hasta internacionales que tienen incidencia en esos procesos. Y que hay dos asuntos que uno tiene que mirar muy detenidamente, que son tanto los procesos de apropiación y control del territorio, en donde se van a disputar distintos actores y distintos intereses formando distintas geografías de poder, y por otro lado, los procesos de construcción de sentidos del lugar, de significación del territorio, de identidades y de pertenencias, de construcción de actores regionales que son los que van a pensar el territorio de una manera y proyectarlo a futuro. Entonces, son esos elementos los que vamos a mirar cómo se desplegaron a lo largo de la historia para configurar lo que hoy tenemos y conocemos como Urabá. Para el caso de Urabá, yo diría que hay dos grandes momentos para pensarla como en su proceso de configuración. Un momento de la larga duración y muy largo, que son los primeros 4 siglos desde el descubrimiento de América hasta mediados del siglo XX, en donde ese territorio permanece completamente aislado como selva, ¿sí? Aislado sin mayores intervenciones económicas de actores venidos de otros lados, no, allí habitan sus pobladores ancestrales que son los indígenas, y en la medida en que llegan los afrocolombianos al país, huyen de las minas y de la esclavitud, o ya los negros libertos también se asientan en esa zona. Entonces son como características de un territorio de relaciones interétnicas, selvático, de una biodiversidad enorme e intocada hasta hace relativamente poco tiempo. Y también por esa misma razón un territorio que fue muy propicio para el tráfico ilegal de lo que fuera en el momento histórico
ya de que en cada momento histórico se fue definiendo, pero de la entrada de armas y de contrabando todo el tiempo, todo ese tiempo. En fin, el segundo, ahí, digamos, no podemos hablar de región, es una zona periférica de la nación, es un territorio en el que sí hay habitantes, sí hay culturas que le dan significado, pero todavía no como región, porque para que haya región se necesita que haya construcción de poderes, construcción de actores sociales y políticos, formas de apropiación del territorio y disputas y relación con el Estado-Nación. Construcción de región y de Estado-Nación son dos procesos que interactúan y van de la mano. Entonces, eso es lo que va a marcar el segundo gran momento en la ahí sí en donde se configura la región de Urabá, que es desde mitad del siglo pasado, de mitad del siglo XX, desde los años 50 y 60 en adelante, en donde los procesos económicos, políticos, político-militares y también culturales de la nación irrumpen en ese territorio y van a configurar lo que hoy conocemos como Urabá. En esa irrupción entran las grandes migraciones que salían de distintos lugares del territorio nacional por ser expulsadas de la violencia o por ser expulsadas de la ampliación del latifundio ganadero en la costa atlántica, o por ser refugio para los que se querían refugiar de la ley o de distinto tipo de persecución política. Grandes migraciones entran al Urabá entre los 50, 60, 70, 80 y eso va a cambiar completamente la configuración territorial porque entran de distintos grupos culturales, los sinuanos, los afrocolombianos del Chocó, los antioqueños y otros del Tolima, del eje cafetero que vienen huyendo de la violencia, y de la costa caribe, negros de la costa caribe que también entran por el norte y por el mar. Pero no es solamente el poblamiento, la construcción de asentamientos urbanos se van concentrando en lo que se llamará el eje bananero, porque también entra el capital nacional e internacional con las plantaciones bananeras que se concentra en el eje, y allí se concentra también sobre todo la población urbana. De resto, en el norte y en el sur son colonos campesinos que se dedican sobre todo a la agricultura. También entra pues la carretera, la construcción de esa infraestructura que aumenta las migraciones y la urbanización de ese centro. Y el otro proceso nacional que irrumpe en la zona es el político-militar. Las guerrillas tienen en Urabá uno de sus nichos principales en el país, sobre todo FARC y EPL, y también se asientan el EPL en el norte, las FARC en el sur. Entonces, a partir de esa irrupción de procesos de todo tipo en el territorio se configuran conflictos también de todo tipo. Entonces, esa época del 50 hasta finales de los 80 es la configuración de múltiples conflictos, unos por la tierra con las invasiones, otros por el asunto laboral con los conflictos entre empresarios bananeros y el proletariado bananero que quiere mejores condiciones y que quiere hacer sindicatos y no los dejan. Conflictos por la construcción de esos espacios urbanos y la consecución de servicios públicos, y conflictos ya que tienen que ver con la lucha entre guerrilleros que también se disputan por el control del territorio y que a mediados de los 80 deciden
también tener control y apropiación del territorio del eje bananero, ya no quedarse en las periferias norte-sur. Entonces, lo que quiero significar es que en este segundo momento en el que irrumpen todos estos procesos nacionales, no es un proceso de articulación del territorio lo que vemos, todo lo contrario. Un territorio que era más o menos homogéneo, selvático y habitado por comunidades étnicas que vivían tranquilamente y de autosubsistencia, es roto por poblamientos de distinta especie, por procesos económicos de distinta especie, ubicados espacialmente de distinta manera, por actores de guerrilla también de distinta especie que controlan territorios, unos de una manera, otros de otro, en unos espacios y en otros, en el norte y en el sur. Y todos los conflictos de invasión de tierras y los laborales. Eso fragmenta el territorio en pedazos, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la primera manifestación de cómo se configura la región, fragmentando un territorio aparentemente de manera caótica, pero justamente para que se construya región, para que se configure la región, se necesita que haya también procesos que la articulen de alguna manera, ¿sí? Tanto de manera material por sus infraestructuras y sus lógicas de flujos y de circulación internas en el territorio, como también en el proyecto pensado sobre ese territorio, en la manera como los habitantes o los actores piensan y proyectan ese territorio. Y eso es lo que sucede a final de la década del 80, entre el 85 y el 91, los grupos guerrilleros, paradójicamente, con su decisión de tomarse el control de ese eje bananero, al que todavía hasta ese momento no habían logrado, con esa decisión le dan un vuelco a la historia de esa región y a las lógicas de configuración de Urabá. ¿Por qué? Porque con la coyuntura que crean en el ámbito laboral y en el ámbito de las invasiones de tierra que se generan en ese quinquenio, obligan lo que en 20 años no se había logrado, que era que los empresarios bananeros actuaran como actor que reconoce al otro actor, al proletariado bananero, lo reconoce y reconoce por primera vez los sindicatos, que obligan al Estado a ir a regular ese conflicto y por tanto imponer la ley. Se impone por fin la ley laboral después de 20 años. A los sindicatos que son reconocidos como tales y que de ese momento en adelante pueden actuar como sindicatos macros con fuerza. Entonces, esa coyuntura del 85 al 90 es cuando se generan los primeros actores regionales y la totalidad del territorio norte, eje y sur acaba siendo una unidad socioespacial significada en donde lo que suceda en el centro tiene repercusiones en el norte y en el sur, lo que suceda en las confrontaciones armadas en el norte y en el sur tiene repercusiones en el centro porque ya todo está imbricado, los conflictos se imbrican, se articulan y el territorio adquiere una significación tanto internamente para los actores regionales como para el Estado Nacional y para el resto de ciudadanos colombianos que empiezan a ver a Urabá como una región en donde algo muy especial está sucediendo. Bueno, otros dos actores regionales que son producto de esa fase a finales de los 80, principios de los 90, con la negociación que hubo con las FARC y con la entrega del EPL, son dos actores, Esperanza, Paz y Libertad y UP, que también acaban siendo actores políticos que piensan la región de Urabá y que se disputan por
el control del poder a través de las elecciones, aunque también hay el conflicto armado que todo lo atraviesa, también los atravesó. Bueno, entonces, ahí, principiando los 90, podemos decir que ya están dadas las primeras bases de las formas de control del territorio y construcción de sentidos del lugar, que de esta manera tan conflictiva y tan violenta, paradójicamente fueron los procesos que le dieron un primer perfil a la configuración de la región. De ahí en adelante el conflicto armado sigue, el paramilitarismo se escala, entra, arrasa todo Urabá de norte, centro a sur, la guerrilla se repliega, Urabá sigue su marcha, económicamente el banano sigue, esa industria no se vio afectada económicamente por este embate paramilitar. El resto de la región sí se vio afectada económicamente, hubo transformaciones, disminuyó la agricultura, el campesinado con tanto desplazamiento, pues se vio afectada la agricultura, hubo desagriculturación, hubo potrerización y ganaderización porque hubo concentración de la tierra. Son transformaciones económicas, pero dentro de la misma configuración regional. Con tanta desplazamiento se acentúa la urbanización, el crecimiento de la industria bananera, el crecimiento de la agricultura platanera, todo esto también tiene efectos sobre que la economía acaba prevaleciendo, digamos, el sector terciario, paradójicamente, sobre el primario o el industrial. Bueno, pero quisiera terminar señalando cómo estas transformaciones, pues, tienen además dos rasgos que llaman mucho la atención. Uno, la entrega de los paramilitares y el repliegue de la guerrilla no significó el fin del conflicto violento en Urabá. Se transforma con las bandas criminales y el narcotráfico rampante que tiene en Urabá uno de los nichos fundamentales porque es el lugar estratégico para la salida y entrada de armas para la guerra y insumos y coca para la exportación y droga en general para la exportación. O sea, lo ilegal sigue prevaleciendo y eso es un eje de pervivencia histórica que nos liga la historia vieja con la historia actual. Eso es algo muy interesante. Y lo otro, este conflicto violento que en la región no cesa genera procesos de resistencia y los más notables son los de las comunidades étnicas, que son las ancestrales, las que vienen de centurias atrás. Esas comunidades étnicas son las que muestran unas capacidades de resistencia muy notorias y los indígenas en especial, que son los que yo quiero traer a relucir para finalizar, acaban formando en su resistencia un actor regional. ¿En qué sentido? De que los indígenas que habitan el Urabá pertenecen a 5 grupos étnicos diferentes, a 5 etnias diferentes. Cada una tenía sus autoridades, sus espacialidades, sus maneras de relacionarse con el territorio, sus maneras de resistir. Pero para resistir ya el embate de esta violencia última, unifican reglas del juego frente a su autoridad, frente a su justicia, frente a cómo se relacionan con los actores armados, y hay una alianza interétnica y se forma una justicia interétnica que lo que muestran es cómo Urabá como región
es un territorio significado como unidad socioespacial con sentido para los que lo habitan y que forman actores políticos que lo piensan, en este caso de las comunidades étnicas, para resistir y para plantear proyectos alternativos a la violencia. Si quisiéramos terminar, digamos, como contrastando las dos regiones, me gustaría mostrar cómo, en el caso del Oriente Antioqueño, la región se configura en 2 siglos de procesos económicos, sociales, políticos y culturales, ¿sí? Primero articulándose como territorio y después con procesos que la fracturan, que la diferencian y que la mantienen también desde el punto de vista de los significados y de los sentidos políticos pensada como una. En el caso de Urabá es lo contrario. Cuando se empieza a configurar la región, se empieza a configurar a partir de los conflictos y de las fracturas de un territorio de comunidades ancestrales étnicas, ¿sí? Y más bien, y paradójicamente es el conflicto el que va dando los elementos para construir los significados que permiten pensar a ese territorio como uno. Entonces, esos son, digamos, 2 contrastes. El otro contraste de la configuración de la región y de los efectos del conflicto armado de estas últimas décadas está en que mientras en Urabá el conflicto armado sí transformó la apropiación de la tierra, concentró la tierra, expulsó gente definitivamente, y hoy en día todo el problema de restitución de tierras está en veremos y sometido a violencia todavía. En el Oriente Antioqueño también hubo desplazamiento y violencias y todo lo que se quiera, pero allá no fue la tierra el objeto que la propiedad sobre la tierra no tuvo, digamos, transformaciones sustanciales como si la tuvo en Urabá. Entonces, mientras en el Oriente Antioqueño es la configuración histórica la que prevalece a lo largo también de la última época del conflicto, y es más bien el conflicto el que se acopla a las formas territoriales de poder y de jerarquización y de diferencias que hay en el territorio y ahonda esas fracturas o profundiza sus sentidos del lugar con los actores políticos que la piensan de manera alternativa. En el Urabá es lo contrario, es el conflicto armado, y es un conflicto muchísimo más largo que en el Oriente. Desde el que va configurando procesos que le van dando articulación a la región y sentidos del lugar con la construcción de actores regionales.